Vamos a tener más adelante información sobre el asunto de Sinaloa, se lo decía al inicio del programa, pero le agradezco muchísimo a Denise Merker que se ponga en contacto con nosotros. Denise, me llama la atención un término que se ha utilizado por parte del juez Cogan en este proceso, en estos procesos que ha seguido, que es el de los facilitadores de la violencia, para referirse en este caso específicamente a Genaro García Luna. Acusa que esta fue una de las acciones que realizó como secretario de Seguridad Pública Federal en la administración de Felipe Calderón, que facilitó la violencia. ¿Qué lees en eso? Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tus radioescuchas. Pues me parece, y lo platicábamos, me parece un término en el cual podría englobar a una cantidad de actores de la vida pública y política del país. Imagínate que facilitadores de la violencia, estoy pensando en sacerdotes, ¿por qué no poner el caso de Guerrero y de otros lugares de la República donde claramente han participado como intermediarios ante la ausencia del poder político y de la fuerza pública para tratar de pacificar, no sin volverse hasta cierto punto, pues sí, cómplices de la existencia de estos grupos criminales? ¿Qué decir de presidentes municipales? ¿Qué decir de gobernadores? ¿Qué decir de secretarios de seguridad pública? En fin, creo que este término de los facilitadores de la violencia, cuando uno lo lee en la sentencia o lo escucha de Brian Cogan, pues lo que te da es pie a pensar que en este momento Estados Unidos podría perseguir a prácticamente un buen tercio, si no es que más, de la clase política mexicana por justamente estas mismas razones. Y esto nos lleva a lo delicado que es que estemos pidiéndole, ahora sí que a la justicia de Estados Unidos, que funcione y sustituya a la que no tenemos. Es muy delicado porque, hablando de lo que le importaba y le importa tanto a mucha gente, y me incluyo, que puede ser la soberanía, el presidente López Obrador hablaba de fortalecer la soberanía alimentaria, la soberanía energética, pero qué vulneración más grande a nuestra soberanía que no ser capaces de tener control sobre la seguridad pública y tener un aparato de justicia y de procuración de justicia que funcione. Que Estados Unidos se arroje el derecho a juzgar por buenas razones, porque está siendo inundado por un tráfico de drogas, por nuestra incapacidad, por lo que sea, pero que otro país con esa fuerza se sienta investido con la capacidad de hacer justicia, entre comillas, respecto a lo que ocurre en nuestro país, yo no veo una mayor vulneración a nuestra soberanía que eso, y no veo mayor objetivo y prioridad que recuperar las dos capacidades. Uno, la de la seguridad pública, la de detener a esos poderes fácticos tan potentes y, por supuesto, de ser capaces de perseguir nosotros y de condenar nosotros a quienes incurran en estos delitos. De lo contrario, estamos en manos de una agenda que no nos pertenece y que no tiene nuestras mejores, no tiene en mente el sistema de Estados Unidos. Digamos, el bien de México no es una de sus prioridades, de eso sí tenemos y podemos estar convencidos. Sí, en esta lógica de hacer justicia, tampoco podemos ignorar que hay componentes políticos, ¿no? O al menos que se utiliza esa búsqueda de justicia para fines políticos también del otro lado de la frontera, ¿no? O sea, como dices, es en ese sentido también pues una violación de la soberanía. No, es que el tema es que si tú defines así el término de facilitador de la violencia, en realidad ya es una cuestión de cómo definas políticamente los objetivos. Claro. Y además, si encima imaginas toda esa disputa que conocemos interna a Estados Unidos entre las diferentes agencias de seguridad, sus disputas, sus competencias, en fin, estamos ya, olvídate que en manos de alguien que quiere hacer algo con México, sino en manos de unas agendas que son totalmente ajenas a nuestros propios intereses, al interés general del país, porque estamos ahora sí que entre las patas de otros caballos. Y me parece una cosa muy delicada y muy clara en este caso, después de la sentencia de Genaro García Luna, a quien creo que no necesitábamos que lo juzgaran los estadounidenses porque teníamos suficientes
elementos en nuestro país para saber el tipo de personaje y lo que hizo aquí y dejó de hacer aquí en el país y que hubiera podido ser perseguido en nuestro país desde mucho antes de que procediera a detenerlo y a juzgarlo en Estados Unidos. Pues sí, y veremos también en manos del juez Brian Cogan está el destino de Ismael Zambada, considerado por muchos pues uno de los generadores de violencia más importantes en la historia reciente de nuestro país. Muy, muy importante esto que dice hoy Denise Merker. Denise, te mando un abrazo. A ti. Nos vemos más tarde. Nos vemos. Denise Merker, pues sí, los facilitadores de la violencia y sí, muchos de los actores de nuestra clase política que caben en esa definición y caben en esta idea de coludirse, permitir que los actores criminales hayan tomado la relevancia y el poder que han tomado en nuestro país.